Hoy le damos la bienvenida a Nahum Morazán. ¿Cómo estás, Nahum? Nada, pues un placer, gracias de verdad por estos momentos, ¿verdad? Que al final pues es agradable poder tener una conversación amena, ¿verdad? Sobre pues algunas cosas que han pasado, ¿verdad? En la vida de cada quien, ¿verdad? Y pues para eso estamos, ¿verdad? Gracias de verdad por la invitación. Gracias, Nahum, por estar con nosotros. Realmente yo no me llamo, me llamo Nahum, pero realmente mi apellido no es Morazán. Mi apellido viene más por la familia, por mi familia, ¿verdad? Yo normalmente, mi mamá es Matamoros Morazán y mi papá es Velázquez Matamoros. Entonces, obviamente, como llevas el primer apellido de tu papá y luego el de tu papá, entonces yo vengo a ser Velázquez Matamoros. Nahum Antonio Velázquez Matamoros. Estamos hablando de a los cuántos años, Nahum, ya entra a este mundo de los espectáculos. Yo desde los 6, 7 años empecé a escuchar música gracias a mi hermano Jorge Morazán, ¿verdad? Y Marixa Morazán, mis dos hermanos que amaban la música, es decir... ¿Y qué tipo de música escuchaban? No, yo fui criado bajo los ritmos de Polanca, ¿verdad? Billys, la música clásica, ¿verdad? De los 80s. Cyndi Lauper tenía una hermana que es súper loca, Marixa, quien les mando pues un saludo, quien se hacía los peinados de Cyndi Lauper. Entonces, me fue gustando la música. Luego comencé a trabajar con una disco móvil, hace ya mucho tiempo, tenía creo que yo apenas 10 años, empecé a trabajar con una disco móvil, trabajé por cerca de 2-3 años, luego un amigo de la infancia que ahora es periodista es Julio Ruiz, ¿verdad? Él, su familia, su papá tenía una radio en Dalí, se llamaba Radio Providencia. Y pues me decía él, ¿verdad, Nahum? Entra a la radio, me decía, entra a la radio porque a él le gustaba también mucho la música, entra a la radio y por medio de una recomendación de él, pues entré, ¿verdad? Pero en la disco, cuando trabajabas en la disco, Nahum solo ponías música, o sea, no era animador. DJ. No, solo era DJ, yo nada de hablar, eso yo le tenía temor. ¿Y con qué se mezclaba la música en esos tiempos? ¿Nahum ya había computadora? No, eran con cassette en aquel tiempo. Eran con cassette. Había que llevar ya listos entonces los temas. Eran unos equipos de sonido que eran como una torre, ¿verdad? En donde eran los que se denominan ahora deck, eran como deck, ¿verdad? Con doble casetera. Después empezamos a usar Entré a la radio, estuve mucho tiempo con don Wilberto Ruiz Molina en la Radio Providencia. Uno de mis primeros trabajos formales que empecé a tener, tenía un turno, me acuerdo, de 6 de la mañana a 10 y de 2 a 5 de la tarde. Ahí empecé a conocer más de música, a actualizarme un poco más, ¿verdad? Los fines de semana eran fantásticos, ¿verdad? Porque tenía muy buenos amigos locutores allá en aquel tiempo, son siempre amigos, obviamente, Lenín Barahona, Juan Ferrera, ¿verdad? También que en aquellos tiempos pasaban música, eran programas de música juvenil y yo los disjoqueaba, ¿verdad? Yo los operaba. Entonces para mí era fantástico porque vivía la música en máximo nivel. No es necesario. Habemos un montón de voces chillonas, ¿verdad? Ahí en la radio, pero que están siendo aceptadas. Sí, hasta el momento, yo creo que hasta el sol de hoy no he tenido ninguna queja de ningún cliente, ¿verdad? En la cantidad de publicidad que hemos grabado y gracias a Dios seguimos creciendo, ¿verdad? Entonces así comenzamos. Nahum, pero estamos hablando de la faceta de la radio. ¿Tuviste algún programa, digamos, que fue el top, que vos dijiste, puchica, este programa es el que más recuerdo? Sí, estuvimos, luego de la Radio Providencia, difícilmente se me abrió una oportunidad para poder locutar en esa radio. Apenas don Wilberto era una persona, bueno, es una persona muy exigente. Muy exigente, ¿verdad? Él me decía, mira, para que tengas un programa tienes que saber leer muy bien, ¿verdad? Tienes que tener libertad de expresión, tienes que leer un diccionario para poder tener facilidad de palabras, usar palabras de repente no tan entrebuscadas, ¿no? No repetir tantas las cosas. Entonces, eran una serie de requisitos que pedían en ese tiempo, entonces era bien difícil, pero logré tener un programa en Radio Providencia. Tenía un programa de clásicos, recordando el tiempo de mis hermanos, ¿verdad? Entonces, soy amante de la música clásica, de los 80s, y tuve un programa que se llamaba Décadas de Oro. O sea, la Radio Providencia pasaba un programa que se llamaba Décadas de Oro, de lunes a viernes a las 12 de mediodía, entre las 12 y la 1:30. Lo pasaba mi buen amigo Wilito.
Pero los sábados tenía el Décadas de Oro en inglés, ¿verdad? Recuerdo un sello que me grabó un buen amigo en Tegucigalpa de la extinta AV Mix que decía Décadas de Oro en inglés en Radio Providencia. Y me acuerdo, antes teníamos el patrocinio de una empresa de refrescos, y los premios eran increíbles, las llamadas telefónicas, la gente a veces llegaba a la radio, llenaba la radio de gente, parecía artista. Había mucha gente que llegaba y me pedía autógrafos y una foto ahí, y fotos y toda esa cosa. Y así me empezó a gustar aún más la radio. Cuando empecé a tener ese contacto con la gente, yo decía, si esto es así, decía yo, es maravilloso. Sí, Nahum Morazán ya entra ya a la televisión. ¿Y dónde fue ese inicio, Nahum? Mira, como yo siempre tenía contactos con la Radio Providencia, ahí eran muy buenos amigos don Ricardo Rodríguez, ¿verdad? Quien era dueño de Canal 25 en aquel tiempo, era muy buen amigo de don Wilberto Ruiz. Y yo le decía a don Will, quiero trabajar en la televisión, quiero trabajar, y era muy difícil. Y me decía, espérate, hombre, espérate. A veces yo sentía que era porque don Will no quería que yo me fuera de la Providencia, porque yo siempre tenía ese contacto. Se me va a ir Nahum, decía. Se me va a ir, decía. Entonces, pero lograste conseguir el chance. Lo logré con la recomendación siempre de mi amigo Julio Ruiz. Y me acuerdo que dijo don Ricardo una vez, bueno, Julio, enseñale. Me acuerdo, Julio. Entonces comencé a andar con Julio, era camarógrafo Julio en aquel tiempo, y ahí empezamos los dos prácticamente, ¿verdad? Con Julio tenía muy poco tiempo, tenía creo que un año de estar en Canal 25. Entonces, y ya estaba Selenia también ahí, ¿no? No. Selenia es la hija de don Ricardo. Pero ya estaba también. Es la hija de don Ricardo, pero no tenía tanta conexión con el canal. Selenia entra al periodismo más por aspectos juveniles, ¿verdad? Por un programa que se llamaba Órbita Musical. En aquel tiempo que lo pasaba un buen amigo, se llama Jorge Ramírez, ¿verdad? Él pasaba Órbita Musical, entonces así, porque me preguntas por Selenia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, así fue donde yo conocí, obviamente, a sus hijos, ¿verdad? A su esposa, doña Betty, a quien quiero muchísimo y agradezco mucho todo lo que hicieron por mí, nunca lo olvidaré. Don Ricardo, Canal 25 para mí ha sido una de las mejores escuelas que he tenido. O sea, Canal 25 te abrió las puertas en la televisión. Sí, pero me ayudó mucho la radio. O sea, una cosa me llevó a la otra. La disco me llevó a la radio me llevó a la televisión. Ya es la tercera faceta. Sí, entonces ya con la televisión... ¿Qué trabajos hacías, Nahum, en la televisión? Producía audios. Había un buen locutor ahí que yo recuerdo, a Carlos Zúñiga, de Voces Darlidenses. Él grababa la publicidad del canal. Entonces, yo tenía muy buenos conocimientos usando un programa que se llamaba Cool Edit, me acuerdo, en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Era como decir ahorita el Adobe. El Adobe Audition, ¿verdad? O bueno, los programas que hay ahora para editar audios. Pero era un programa básico, digamos. Era básico, podías hacer muchas cosas. Yo cosas. Lo podía usar y nadie podía ahí, ¿verdad? La gente sabía que había una computadora, pero no sabían mucho para qué era, porque todo era análogo. Comencé a presentar luego de que Jorge Ramírez se salió del canal, entonces quedó esa vacante, pasó Roberto Rivas, Leonardo Igler. Entonces cuando ya todas figuras que ya ahora ya... Cuando ya pasaron todos ellos, ¿verdad? Pasó Diana Paz, que ahora está en Televicentro, creo, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, ahí estaba Diana, y pasaron todos ellos, entonces al final no quedaba nadie. Entonces tenía, yo este es el chance. Aquí es mi chance, decía. Pero eso pasó casi 7 años después, ¿verdad? Entonces ahí comencé a presentar programas juveniles. Y entonces entraste en esa generación de los presentadores de Órbita Musical. Sí, en esos tiempos. Sí, porque yo me acuerdo, Nahum, que nosotros andábamos promoviendo en Danlí para el 2008 creo que fue, la Banda de Vientos. Y yo me acuerdo haberte visto vos ahí, incluso cruzamos palabras y me dijiste, puchi, que aquí está el espacio del programa para que vengan a promocionar. Ese es el recuerdo que yo tengo. Bueno, hay que ser amables a veces, ¿verdad? Sí, no, es cierto. No, sí, porque al final yo creo que los medios de comunicación son estos medios, esto que estamos haciendo, es para poder edificar, para poder inspirar, ¿verdad? Muy bien, Nahum, qué interesante toda esta plática de cómo ha sido parte de la transformación de tu vida, desde lo que nos hablaba, desde ser DJ en una disco móvil hasta llegar a la televisión en Danlí.
Ahora hablemos la siguiente parte, Nahum. ¿Cómo llegas al paraíso, Nahum? ¿Qué te trae al paraíso? Bueno, el amor me trae, Sí. el amor. Fíjate que conocí a una mujer maravillosa cuando estuve en el tiempo de la radio en el año 2000, ya para irme, ya casi en diciembre, conocí a una mujer que Te robó el corazón. me robó el corazón, ¿verdad? Me enamoré perdidamente. Y estuvimos por mucho tiempo con un noviazgo casi de 7 años, ¿verdad? Con ella. Y al final, pues, nos casamos, ¿verdad? Y surgió, pues, tenerme que venir para el paraíso, ¿verdad? Por las circunstancias de la vida. Y voy por los 16 años ya De casado. de vivir en el paraíso. De vivir en el paraíso. paraíso. Y de casado también. Y de casado, Ajá. por los 16 años. Ajá. Sí, desde que me vine, ¿verdad? Ajá. Prácticamente. Y siempre tuviste entonces la oportunidad de seguir trabajando en lo que te gustaba. Sí, me vine para el paraíso y continué trabajando en la televisión en Danlí. Aquí en el ¿Viajabas? paraíso era difícil, no había tanto espacio, ¿verdad? Solo había un canal 19, recuerdo, en aquel tiempo, y no había tanta Tanto oportunidad, auge tampoco ¿verdad? en la Tanto auge, televisión. ¿no? de esto. Pero ya trabajaba en un canal. La ventaja es que, al menos yo siempre que estuve en medios de comunicación, dejaba de trabajar en uno, tal vez un sábado, y el lunes estaba en otro, ¿verdad? Gracias a Dios nunca he tenido problemas con jefes, por ejemplo, o he tenido o me han tenido que despedir, por ejemplo, siempre he renunciado, siempre, ¿verdad? Me ha tocado renunciar cuando Sí. tengo que pasar de un medio a otro. Estuve un tiempo en Tegucigalpa, también trabajé para la Corporación Televicentro, estuve en el área de producción, estuvimos trabajando programas importantes como Xero, Gente, la revista Gente, Espectáculos, TVC, y todos los programas de entretenimiento casi de la Corporación Televicentro. Estuve un año y algo, ¿verdad? Allá. Luego me di cuenta de que los temas familiares, ¿verdad? Eran bastante complicados, y me salió la oportunidad de que aquí en el paraíso iba a salir un canal de televisión, ¿verdad? Iba a salir un canal de televisión. Canal 24, Canal 20. Macrosistemas TV. Pero eso fue, me adelanté un poco, Ajá. un poco antes. Recuerdo, vamos a retroceder Sí, un un poco. poquito. Del canal 25, Ajá. recuerdo, empezó a salir un sistema de televisión. Nosotros escuchábamos que empezó a salir un sistema de televisión por cable que se llamaba Macrosistemas. Y era un boom, ¿verdad? Nosotros decíamos que... Viene Macrosistemas. ¿Qué es esto? Decíamos nosotros, ¿verdad? Y solo con el nombre Sí, escuchábamos hombre. esto. Entonces, y recuerdo que empezó a salir el Canal 24. Y el Canal 24 comenzó a hacer una especie de reclutamiento de personal. De personas que tal vez no eran allegadas a mí, tal vez. Personas que yo tal vez conocía, pero no tenía confianza con ellos, ¿verdad? No tenía tanta confianza. Entonces, solo había un buen amigo en ese canal, ¿verdad? Que se llama Fernando Mejía, ¿verdad? Entonces, por la insistencia de Fernando Mejía, Venite, ¿verdad? Yo me vengo para el paraíso. Pero cuando me vengo para el paraíso, había como una especie de pared, ¿verdad? Porque había muchos que tal vez, porque trabajaban en canales que tal vez, o en medios de comunicación, que eran la competencia de donde yo había trabajado, entonces como que no querían que yo viniera. No querían. Y yo recuerdo en ese tiempo el gran apoyo que tuve del señor Luis Mendoza, que en paz descanse, en el canal. Se vino de Canal 9, Fernando Martínez era el director de Canal 9. Se vino para TV Oriente, empezamos a trabajar, sacamos La Tría TV, que era un programa que él pasaba en la mañana. Luego empezamos a sacar noticieros al mediodía, y poco a poco Fernando me fue enseñando en que se podía hacer las cosas a paso lento, pero bien, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, Fernando Martínez, que es una gran escuela, ¿verdad? Un señor que yo aprecio mucho, yo quiero mucho y respeto mucho, ¿verdad? Ya que felicito, pues hoy día el periodista, aparte de eso, ¿verdad? Así es. Entonces, él me empezó a enseñar cómo se trabajaba en la televisión, y bueno, gracias a los tutoriales, gracias a desveladas, quema de pestañas, fuimos aprendiendo mucho más, aprendimos a editar mucho mejor, empecé a producir. Y cuando empezamos con el canal, nosotros teníamos que pagar a una persona porque nos grabara el audio. Entonces comenzamos a vender publicidad. Yo he vendido siempre publicidad desde que estaba en la Radio Providencia. Don Wilberto a mí me enseñó a vender publicidad.
Entonces comenzamos a vender anuncios publicitarios y cuando teníamos que grabar un audio lo mandábamos a que la persona que lo grababa y se estaba hasta una semana para poderlo entregar. Sí. Aparte, bueno, no se podía. Entonces no se podía. Entonces me dice Conradito, grábelo usted, hombre, me decía. Conradito me decía te animaste. Quien era en ese tiempo el gerente de la empresa de Paravisión, aquí en la ciudad del Paraíso. Y me dice, grábelo usted, ¿cómo lo voy a grabar yo? Le decía yo. Y me acuerdo que así comencé a grabar, grabé mi primer anuncio y se lo mandé a él. Y yo, ¿cómo le escucha? Bien, lo escucho, me dice. Bien, lo escucha. Usted que no quiere gastar, le decía yo. Esa es la oportunidad que tengo en Oriente Televisión ahora con la licenciada Yomen Ordóñez, a quien le agradezco tanto, ¿verdad? A él, a su familia, al profe Oscar, a sus hijos, ¿verdad? Que yo quiero muchísimo, sí. ¿Verdad? Y respeto ¿Los has muchísimo. visto crecer ahí? Sí, Juan es uno de los que ha venido aprendiendo mucho, ¿verdad? Sí. Ahora es camarógrafo, ha hecho ahora entrevistas, es una persona muy inteligente, sí. Que espero que siga creciendo en esto realmente. La otra cosa, Nahum, es que después de todo este recorrido has logrado crear tu propia empresa, Namo Producciones. Sí, Namo Producciones es un sueño hecho realidad. Se llama Namo por mi nombre, ¿verdad? Sí. Nade Nahum Mo de Morazán. La gente dice Nemo, Nimo, Momo, dice la gente. Se llama Namo, les digo. Namo. Se llama Namo, ¿va? Entonces, Namo por Nade Nahum Mo de Morazán. Sí. Tengo mi página de Facebook para que la gente pueda ingresar. Ver. Es una empresa que ha nacido en base a lo que he venido haciendo en radio y televisión. Trabajando en los medios de comunicación siempre se me buscaba para poder hacer algunos trabajos extras y agradezco a los gerentes de los medios de comunicación para los que he trabajado porque me han dado la libertad de repente de usar algún equipo que de repente es del canal y lo más importante es usar el tiempo que tengo dentro del canal. Pues al final la conclusión es que los sueños sí se pueden hacer realidad, ¿verdad? O sea, sí. No necesariamente para poder subsistir en este mundo tienes que hacer un trabajo forzoso, trabajar en algo que no te gusta, sí. Sino que podés disfrutar realmente. Sí, hay que sacrificar muchas cosas, pero es posible, con lo que nos estás contando, sí es posible tener una vida tranquila, pues no. Cuando hablamos así de periodistas y de artistas decimos son ricos y famosos, pero hay mucho sacrificio, hay muchas cosas que ustedes ya conocieron. Nahum, fíjate que yo me acuerdo una vez, no me acuerdo en qué momento fue, yo creo que fue cuando ya se estaba diluyendo el Canal 24 y no sé por qué, pero yo me acuerdo que estábamos ahí en la sala de edición. ¿Te acuerdas que estaba Miguel Valeriano al otro lado, Franklin, vos? Sí. Eran como 3 segmentos, pa. Y yo me acuerdo, fíjate que nunca se me olvida un consejo que vos nos diste. No sé si vos te acordarás. Creo que en ese momento ya estaban por llevarse el canal para Danlí y estábamos como a la espera de que algo iba a pasar. Y vos dijiste ahí en ese momento, dijiste, mire, en la vida uno no tiene que ser, voy a decirlo así con estas palabras, ¿va? Pero no lo dijiste exactamente, no tiene que ser jodido. Sí. Porque la vida da vueltas y uno no sabe las vueltas que da la vida. No sé si te acordás, una vez dijiste esa frase, sí. Y se me quedó aquí, mira. O sea, que uno no tiene que ser engreído, no tiene que creerse nada, ni andar superior, y más cuando está en un puesto, digamos, porque no es eterno. No. Y yo me acuerdo de eso, no, siempre, fíjate que nunca se me olvide, cada vez que yo voy a hacer una acción, me acuerdo de eso, digo yo, puchi, que es cierto, uno no tiene que ser así con la gente, ¿va? O sea, no. Si vos le puedes extender la mano, o ayudar, o servir, eso nada te quita, ¿verdad? Sí, fíjate que yo, tal vez algún problema que tal vez, o algún impasse que he tenido con dueños de medios de comunicación, no es directamente conmigo, sino porque a veces veo injusticias con mis compañeros. Yo trato de ser solidario, a veces soy muy enojado. Hay gente que cree que soy enojado, nada que ver, ¿verdad? Hay gente que dice, a veces mi hija, te miran muy serio. Mi hija me dice, papi me dice, mis compañeros dicen que eres muy serio. Ajá, bueno. Sí, le digo que no me conocen. No me conocen, entonces yo creo que al final he dado algunos consejos a veces a gente de medios de comunicación que los han usado, sí. ¿Verdad? Los han usado y hay algunos entre buenos y malos, porque en los medios de comunicación hay de todo, tienes que prepararte para todo. Ahí hay amor, hay envidia, hay de todo. Competencias y todo. No, hay de todo, entonces tienes que hacer un balance, ¿verdad? Con todo eso. Y al final, pues tratar de ser de una u otra manera productivo. Siéntate, Nahum Morazán, porque, bueno, quizás muchos solo te van a recordar en la actualidad por Oriente Televisión.
como presentador, Tal vez. porque han pasado muchos años y muchas ya de las nuevas generaciones ya no escuchan radio, ¿verdad? Pero muchos otros de tu misma edad, de tu misma generación, sí te van a recordar, ¿verdad? Sí, Entonces eso es bonito, eso es bonito. Y bueno, Nahum, quisiera que le mandaras un mensaje entonces a estas nuevas generaciones con las que nos estamos encontrando a través de la tecnología, que tienen el deseo de incursionar en los medios de comunicación. ¿Qué les podrías decir? Bueno, si tienen la tecnología y tienen los medios, úsenlos, ¿verdad? Si tienen un celular y que tenga internet, aprendan, ¿verdad? No lo usen solamente para jugar, no lo usen solamente para chatear o para perder el tiempo, úsenlo para aprender. Busquen cómo se hacen las cosas. A mí me encanta mucho ver los behind the scenes, algo así se le llama, que es los detrás de cámaras, de cuando hacen las películas, de cómo hacen los comerciales. ¿Cuánta gente hay detrás? De cómo toman las fotografías. Entonces, así se aprende, porque a veces nos hace falta mucho, tal vez en cuestiones económicas o cuestiones de posibilidades, no podemos tener universidades que nos enseñen lo que nosotros quisiéramos o lo que a nosotros nos guste, pero tenemos la tecnología. Usen YouTube para poder aprender. Hay tutoriales de todo, ¿verdad? Hasta de lo más... Bueno, hay de todo, así que eso se puede aprender. ¿Quieres aprender a usar Adobe Premiere? Hay tutoriales para usar Adobe Premiere. ¿Quieres aprender a usar After Effects, ¿verdad? 3D Max, 4D Cinema, 4D, Maya, ahora, bueno, tantos programas que hay ahora. Usa el YouTube para poder aprender a editar bien, aprende cosas nuevas, ¿verdad? Porque eso te va abriendo las puertas, ¿verdad? Y al final ese mismo resultado va a ser tu currículum, va a ser esa carta de presentación con todo lo que tú haces, no vas a necesitar de hablar, ¿verdad? Yo siempre he dicho, cuando a mí me dicen, Nahum, ¿qué es lo que sabe hacer usted? Solo póngame una computadora y usted ya va a ver lo que vamos a hacer, ¿verdad? Así de sencillo, de eso se trata, sí. Aprendamos cada día más. Bueno, muchas gracias, Nahum. Esperamos que no sea la primera vez ni la última, poder seguir conversando. Hay tantas cosas que conversar, ¿va? Y poder seguir educando a la gente y enseñándole tantas cosas. Entonces, pues este Día del Periodista aprovechamos la oportunidad para hacer esta plática y para que la gente se dé cuenta, pues, de cuántas historias hay detrás de las personas que están enfrente de una cámara. Okay. Muchas gracias, Giovanni. Gracias.